Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Deseo que se encuentren muy bien. En este momento estoy en otra área porque tengo problemas con mi red. Y como es la última sesión, me parecía muy importante que pudiéramos pues contactar de manera visual en algunos momentos. Y bueno, me tuve que trasladar a otra área. Espero que me estén viendo. Bueno, pues más que nada agradecerles esta pues participación y trabajo en este módulo de fundamentos de tanatología. Voy a presentar el cierre, la última parte que vamos a ver, y sobre esta presentación que ya está en su plataforma, van a poder desarrollar el examen, que es solamente del día de hoy. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla en este momento. Los espero un ratito más, hacia las 9:15, a ver si se conectaban más. Aquí estoy. Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí estoy. Es nuestra sesión final de Fundamentos de Tanatología, hoy 14 de enero del 2020. Pues hoy nuestro tema tiene que ver con un área llamada logoterapia, creado por Víctor Emil Frank, quien nació en Viena en 1905 y fallece en 1997, que, fíjense, se relaciona con la parte de tanatología, porque él estudia el sentido de la vida y él asigna el término logoterapia junto con sus estudios de análisis existencial, con una terapia que está orientada hacia el sentido de vida y una forma diferente de ver el mundo. Algo muy importante es por qué le asigna el término logoterapia, logos. Bueno, es un término griego muy antiguo, acuñado por Heráclito en el siglo VI antes de Cristo. Y él rescata el sentido del logos como tal. O sea, le da a la logoterapia el enfoque de ayudar a descubrir el sentido de vida para cada persona. Dice Víctor Frank, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, podrás siempre escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Eso me encanta. La logoterapia se fundamenta en el existencialismo, tomando en cuenta las limitaciones del ser humano y su dimensión trágica de la existencia. Frank es optimista, pero no es un optimismo negado de lo que no tenemos, o sea, de nuestros límites, sino en cómo los podemos o las podemos trascender, incluso ante la tragedia. Fíjense que les quiero presentar el programa, cómo se llama exactamente. Ay, espérenme, aquí está. Nuestra última tema se llama logoterapia triada trágica. Sentido de culpa, sentido de muerte y la logoterapia en sí. Entonces, a eso voy y en eso estamos. Frank dice que nosotros podemos trascender incluso nuestras tragedias. Y dice, yo creo que por eso vivió tantos años, 97 años, intuye que el sufrimiento puede no ser en vano y puede al contrario abrir nuevas y profundas perspectivas en nosotros para transformarlas o transformarlo en un logro personal. El sentido de vida se encuentra en tres tipos de valores según Víctor Frank. Satisfacción, plenitud, felicidad son efectos de la realización de un valor. Ajá. Entonces, para Víctor Frank, de estos tres valores de creación,
vivencial o afectivo y de actitud, se deriva el sentido de nuestra vida para verla más satisfecha, más plena y más feliz. Dice Víctor Frank que los valores de creación es hacer en el mundo de cada persona, de tu trabajo, de tus hobbies, de tus obras, de su arte, todo aquello con lo que transformamos al mundo. Los valores afectivos son con los que nos relacionamos con el mundo. El amor, los sentimientos, las relaciones con los demás, con las cosas, con los animales. Y el de actitud son los que desarrollamos al tomar una posición frente a lo que ya está hecho. El mundo nos impone lo que no podemos cambiar. O sea, ya está ahí, no lo puedo cambiar. Pero, ¿qué actitud, dice Frank, debo de asumir ante lo que él llama la tríada trágica? ¿En qué consiste la tríada trágica? Consiste en la tragedia del ser humano que se refiere a las tres situaciones que le tocan inevitablemente vivir. Él le llama también triple desafío: sufrimiento, culpa, muerte. De estos aspectos, de esta tríada, se puede extraer un sentido según Víctor Frank, transformándolos con nuestra actitud en algo positivo. El sufrimiento en servicio, la culpa en cambio y la muerte en un acicate para la acción responsable de tu vida mientras la tengas. Víctor Frank nos dice, la psicoterapia es una confrontación con uno mismo donde más que una lucha debe haber una reconciliación. Me encanta esta parte de Víctor Frank. Nuestra actitud frente a lo inevitable. Nosotros le damos sentido a la vida en situaciones límite, lo que el hombre confronta con él mismo, que dignifica su esfuerzo al margen de los resultados. Las cosas conservan su sentido más allá, fíjense, del éxito o del fracaso, independientemente de todo resultado o efecto. La falta de éxito no significa falta de sentido. Es una expresión de la capacidad de la dimensión espiritual o no ética. Esta realización de estos valores nos da un nuevo posicionamiento ante la vida por ser, o sea, de cambiar lo negativo a positivo. Y por ser éticamente superiores, movilizan lo más valioso del ser humano en nuestro crecimiento a través del dolor y del sufrimiento que en sí llevan consigo, pero a veces lo que queremos es evitar. Dice Frank, el pasado es parte del destino del hombre. Ya no se puede hacer nada, es inalterable. Sin embargo, el futuro no tiene que estar determinado por el pasado. Los errores del pasado nos sirven para una lección hacia el futuro. Los factores que constituyen a una persona, o sea, toda su dotación psicológica, biológica, el ambiente externo, la misma actitud psíquica, en la medida en que no es del todo libre, nos hace sentir una lucha entre aceptar mi destino o rechazarlo, o por otro lado asumirlo como una libertad, y esa libertad es profundamente la vida de cada uno de nosotros. Vamos con el primer aspecto de la triada, que es el sufrimiento. Frank se refiere a aquel que no puede ser evitado, ya que no se trataría de un masoquismo, eso ya sería ya patológico, ¿no? Pero dice Frank, afortunado o desafortunadamente el sufrimiento es algo que forma parte de la vida humana.
Todos hemos sufrido por algo en algún momento y no sabemos en qué momento llega. Simplemente lo ubicamos, conocemos su presencia, nos hacemos conscientes y podemos enfrentarlo con una actitud digna y responsable. Además del dolor que nos puede dar, nos enfrentamos a que somos débiles y vulnerables, pero hay que darle un sentido que no sea estéril, sordo, destructivo. Dice Frank, cuando se le encuentra un sentido trascendente a la persona y se convierte en una ocasión para crecer, hemos ganado la batalla al sufrimiento, porque ya no batallamos. ¿Qué es encontrarle sentido al sufrimiento? Porque yo tengo la capacidad de elegirlo. Por ejemplo, dice Kubler-Ross, es un proceso similar al del duelo por pérdida. Pasa por 5 etapas y es natural. Negarlo, enojarnos, empezar a ver, negociar, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle? Deprimirnos o encontrar un sentido y aceptación en el mismo. Esa es la finalidad de descubrirle sentido al sufrimiento. Aceptar y darle un sentido. ¿Cuál debería ser nuestra actitud correcta ante este primer aspecto de la triada trágica? Es que nos engrandezca, fortalezca, temple y enriquezca la vida humana. Incluso enfrentar a lo irreversible de la muerte para dar sentido a una vida y mostrar y separar lo que es verdaderamente importante de lo trivial. O sea, esa sería la máxima lección. La segunda parte de la tríada es la culpa, que también es propio del ser humano, porque nosotros captamos, vivimos valores, diferenciamos lo bueno y lo malo. La culpa es implacable y nos hace saber si existe o no bondad en cada uno de nuestros actos. El sentirnos culpables es una prerrogativa del ser humano, es una respuesta, pero también es hacerse responsable para superarlas. Solamente desde ese punto de vista, la culpa es liberadora y constitutiva, cuando nos hacemos responsables de superarlas. El arrepentimiento es la forma de aceptar responsabilidad para salir del estado de culpa y a veces no llegamos a ese punto y seguimos sintiéndonos culpables. Cuando nos enfrentamos a hechos irreversibles que no podemos modificar, asumimos o estar aturdidos o arrepentirnos. Aturdirnos es evadir la responsabilidad y arrepentirnos es asumirla. Cierto, fallé, cierto, me equivoqué. Oh, es lo más sano que podemos hacer respecto a la culpa. La culpa nos va a ayudar a corregir lo que está mal hecho. Nos convierte, más bien, es una oportunidad para aprender, cambiar. Por ejemplo, una mamá que maltrata a su hijo, la condena, le quitan al hijo y su terapeuta dice, si yo puedo ayudar a Ana, la madre, a madurar, entonces el episodio del maltrato no será un suceso enteramente sin sentido. Esa experiencia a menudo es el punto de partida para la maduración. Unas palabras, dice Víctor Frank, de otra paciente. Todo lo que he llegado a hacer ha sido posible porque en mi juventud fui culpable de una terrible acción. La conciencia de esa culpa me cambió a mejor. Nunca voy a reparar el daño, ni mi culpa, pero todo lo bueno que hice después proviene de esa conciencia. Es maravilloso, ¿no? Esa parte. Algunas culpas que no son culpas, ojo, las injustificadas, hay que analizar si provienen de acontecimientos producidos por un error. Ajá. Eh, si hay errores, hay consecuencias, pero no es una, puede haber una responsabilidad, pero no sentimiento de culpa. Por ejemplo, fallaron los frenos del coche y atropellé a una persona, ¿sí? Esa es una culpa injustificada. Hay culpas indirectas. Cuando un acto trae como consecuencia un acontecimiento malo que no se previó.
Manejo borracho, atropello a una persona. Soy responsable del accidente y culpable de mi irresponsabilidad con el alcohol. Esta es una culpa indirecta. La culpa colectiva, ¿no? Un holocausto y ser comandante de los nazis, ¿no? Llegué ahí, estaba ahí, empieza la guerra y me sitúo en esa parte. Entonces es una culpa colectiva. Y la culpa patológica en ciertos casos son de cuadros depresivos donde yo tengo tristeza y hago sufrir a todos, ¿no? Entonces es un dominó de culpa, ¿no? Más bien, busquemos de qué somos responsables, no de qué somos culpables. Y el tercer elemento de la tríada trágica es la muerte. Frank dice que la muerte le da sentido pleno a la vida. Su experiencia en el campo de concentración lo avala, pero no todos tenemos experiencias parecidas a Víctor Frank, pero nos sugiere vivir con la actitud más digna o con el mejor esfuerzo. La presencia de la muerte se nos presenta como un límite de nuestro futuro y que no debemos desperdiciar las ocasiones que nos brindan estas razones para aprovechar el tiempo de vida. El hombre normal puede eludir su responsabilidad en ciertas circunstancias, por ejemplo, en festividades, en epidemias, pero el neurótico busca un refugio para aislarse de la vida normal. El melancólico, dice Víctor Frank, también quiere esto, pero lo busca a través del suicidio. Ojo. Entonces, todo, fíjense, tiene que ver con asumir una responsabilidad y ser conscientes. Para Frank, la muerte nos debería hacer más conscientes de nuestra responsabilidad frente a la vida. Ya nada más tenemos una. El peso, pues no es ligero, no es fácil admitirlo. Siempre tenemos una fantasía, ¿no? Como el neurótico, y es que nunca se va a morir y siente que todo, que cuenta con todo el tiempo del mundo y que todo, no, así desperdiciamos mucho tiempo. Uno de los aspectos más importantes que dice Frank tiene la labor terapéutica de la logoterapia es hacer consciente al paciente de su responsabilidad ante la vida en virtud de lo inevitable de la muerte. Entonces, me parece que cerramos esta parte muy interesante y les recomiendo el libro de El hombre busca su sentido, de Víctor Frank, como viene aquí en la presentación de este día, de entender de otra manera a la muerte, ¿no? Dándole un sentido, asumiendo responsabilidades y revisando lo que nos dice la tríada trágica de Víctor Frank con la logoterapia. Aquí les dejo algunas referencias. Ya está la presentación en su, ¿cómo se llama? En su plataforma, ya está. Y en este momento voy a aperturar el examen. El examen va a estar aperturado desde este momento. Yo voy a salirme ya de la pantalla como tal. Voy a apagar mi micrófono, mi video. Si quieren iniciarlo en este momento que me estén escuchando, la fecha límite es mañana a las 11:55 de la noche. Pueden hacer desde este momento. Hay 2 oportunidades y estoy aquí para cualquier otra duda, pero en este momento voy a dejar de compartir pantalla y como les había dicho la sesión pasada, el examen es de este día, ¿ok? Les notifico que hice una actualización y aquí está listo el examen para que lo puedan resolver. ¿Con qué lo van a resolver? Pues con la clase que hemos tenido hasta el día de hoy. Voy a dejar en este momento un tiempo, voy a detener la grabación para que no se les haga eterno, pero les quiero decir que son en este momento en mi reloj 9:34
y me vuelvo a conectar a las 9:55 simplemente para despedirnos. Pueden consultar, también ya está en la plataforma, la diapositiva que acabamos de revisar. Y adelante, que tengan mucho éxito en el examen. Nos vemos en unos 20 minutos. Gracias. Bueno, pues deseo sobre todo que hayan podido contestar ya el examen. También les agradezco muchísimo su participación, su estancia. Una disculpa porque tuve que cambiar de espacio esta mañana, pero pues decirles que seguimos en comunicación, que estamos, tienen mi número, mis datos para poder seguir en comunicación con alguna información, material, bibliografía, y les agradezco mucho la participación. Deseo que tengan un extraordinario inicio de sesiones y que pronto nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Excelente día.